Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos los que están presentes y a los que están del otro lado. Un saludo, los saludo con la paz del Señor. Y bueno, hoy vamos a hablar del ministerio de gracia. Bueno, esto es algo que yo venía viendo hace un tiempo, ya hace un año y pico, y que me llamó mucho la atención y me ayudó mucho en la forma de acercarme al Señor, ¿no? No es lo mismo acercarse pensando que Dios es un Dios vengativo y que castiga, ¿no? A acercarse sabiendo de que Dios nos muestra su gracia cada día, ¿no? Y que nos quiere llevar a que nosotros también podamos mostrarle esa gracia a los demás, ¿no? Vamos a ir a Romanos 8:1. Perdón. Preferiría primero que pongas, Gaby, porfa, 2 de Corintios 3:6. Bueno, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Quería mostrarles ahí que ahí tenemos todo lo contrario del ministerio de gracia, que sería el ministerio de muerte, que es la ley, ¿no? Que el único que la pudo cumplir fue Jesús. Y muchas veces nosotros estamos viendo todo el tiempo de querer por nuestras propias fuerzas, querer cumplir la ley, y sabemos de que Jesús, la salvación de Jesús es eterna y que Él murió por los pecados que vendrán más adelante en nuestras vidas, por la gente que no nació todavía. Él es una salvación eterna, ¿no? Es un regalo que nos da y que es para siempre, ¿no? No es como, me acuerdo hace 20 años, ¿no? Cuando nos enseñaban como que estábamos inscriptos en el libro de la vida, y cuando cometías un error, Dios te borraba, y después cuando vos pedías perdón te volvía a poner, y así estaba todo el tiempo, borrándote y apuntándote. Y es como ¿no? Una explicación para que lo entiendan los del otro lado también que están, ¿no? Gente que quizás nunca escuchó sobre este tema. Yo sé que todos los que están acá saben de lo que estoy hablando, ¿no? Pero es como si alguien te regala algo y cuando te portas mal va y te lo quita. Y después cuando te portas bien te lo vuelve a regalar. Si te lo regala y es para siempre, ¿no? Entonces, seguimos más abajo, dice, y si el ministerio de muerte, como decía, grabado con letras en piedra, fue con gloria, porque en realidad fue con gloria, porque a pesar de que estaba grabado en piedra y que en ese momento todavía no había llegado Jesús, Abraham, cuando se le fue contado, fue justo por su fe. En ese momento todavía no se habían dado las leyes, ¿no? No estaban escritas en piedra, fue antes de Moisés. Y dice, bueno, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, que es por Cristo Jesús? Aleluya. Así que cuando nosotros morimos con Él, resucitamos con Él y estamos con Él a la diestra del Padre, ¿no? Y muchas veces no nos vemos de esa manera, ¿no? Nos condenamos todo el tiempo mirando lo que estamos fallando, y Jesús nos tiene ahí a su lado, ¿no? Con el Padre, y muchas veces nos condenamos a nosotros mismos, o quizá condenamos a otros, ¿no? Miramos a los demás de una manera que no es la manera que lo mira Dios. Vamos a ir a Romanos 8:1 ahora.
El problema, ¿no? de casi todos, ¿no? Es cuando nos enfocamos mucho en nosotros y no nos enfocamos en Jesús, ¿no? Cuando uno empieza a ver que la gracia nos persigue, ¿no? Nos queremos escapar por un lado, nos queremos escapar para el otro y la gracia nos persigue y nos persigue y nos persigue. Y, y eso, cuando nos damos cuenta de eso, el fruto es la obediencia, ¿no? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Vamos a ir ahora a 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí tenemos lo que les comentaba antes, ¿no? Porque uno cuando habla, yo me acuerdo también, como les decía antes, ¿no? Cuando estábamos en la iglesia hace 20 años atrás, cuando se hablaba de justicia y de juicio, era como que no me entraba a mí en la cabeza de ser justos por fe, ¿no? Y seguramente muchos dirán, no, pero la fe sin obra. Pero realmente creo que cuando uno entiende que Dios nos ve justos a través de Jesús, cuando nosotros cantamos, oramos, siempre en nuestro interior está eso de que no, el otro ora el otro ora más, el otro lee más, el otro levanta más las manos. Siempre estamos comparando y nunca va a ser perfecta nuestra oración o nuestra alabanza o nuestra adoración, pero porque nosotros ya no somos pecadores porque pecamos porque ya nacimos con ese pecado. Pero lo que hizo Jesús es ponernos a la diestra del Padre, y entonces cada cosa que nosotros hacemos para el Padre, Él nos ve a través de Jesús y Él nos ve perfectos por eso, no por nuestras propias obras, ¿no? Vamos a ir a Romanos 12:2. Esto habla de que ciertamente, por eso tenemos que renovarnos en nuestro entendimiento todo el tiempo para poder ir entendiendo todo este tipo de cosas, ¿no? Ir buscando cada vez más. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si vamos a Efesios 4:23, dice también algo de esto. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora podemos ir a Romanos 1:16. Lo estoy haciendo así como patada de chancho. Los de Argentina entienden, ¿no? Bueno, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora vamos a ir a Romanos 8:8. Como somos cuerpo, alma, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, como más les guste. En nuestro espíritu está la vida, ¿no? La vida que el Señor puso, ¿no? Y muchas veces, que bueno, esto nos pasa a todos, yo creo, ¿no? A mí por lo menos. Luchamos con las emociones, ¿no? Con las sensaciones, ¿no? Con estar pendiente de que si siento a Dios un día o no lo siento, y muchas veces nos frustramos porque vemos que un día nos levantamos y nos sentimos como que estamos alejados del Señor, ¿no? Por alguna cosa que quizás fallamos. Y está bueno poder meternos en la cabeza de que en cada momento
que caemos, ahí es donde más necesitamos de esa gracia y de poder en nuestra mente decir, somos justos por la gracia, por lo que hizo Jesús en la cruz, y no dejar que esos pensamientos nos lleven a esa condenación que nos va a traer muerte y dolores de cabeza, básicamente. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Un poquito más para arriba. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahí habla de la justicia, ¿no? De que, por más de que yo no entendía esta parte, ¿no? De estar muerto al pecado, ¿no? Como cuando en realidad siempre vamos a seguir fallando, pero ya cuando uno conoce a Cristo, ya ese pecado no le es como algo así liviano. Empieza uno a querer mejorar y a querer hacerlo por agradecimiento, por amor a esa gracia que no tiene límites y que a pesar de todas las cosas que fallamos, Él nos sigue bendiciendo, ¿no? Yo no me acuerdo ahora el versículo, pero en una parte de la Biblia, creo que Pablo lo decía, si no alguno lo sabe que me corrija, que cuando nos vamos a la ley hay doble maldición, ¿no? Entonces yo prefiero quedarme en la gracia y ir a más gracia y sobreabundante gracia y recibir doble bendición. Y el Señor a mí me bendijo desde que fui chico, me cuidó, la gracia estuvo cuidándome. Acá hacen caras de que sí, tenés razón, me dicen. Pero me doy cuenta que cuando uno empieza a entender lo que es la gracia, empieza a sobreabundar y la bendición se duplica y hasta se cuatriplica y hasta es infinita. La verdad que el Señor nos sorprende cada día. Vamos a ir ahora a Proverbios 17:15. Yo acá tenía unos tips que están buenos para tenerlos en cuenta, ¿no? El primero es que tenemos que creer en el amor de Dios por nosotros, ¿no? Como realmente es, que nunca vamos a llegar a comprenderlo en lo íntegro que es, ¿no? Pero poder creer en el amor de Dios y que Él no nos quiere condenar y que nunca más dijo que nunca más se iba a enojar con nosotros. Por medio de Jesucristo tenemos esa confianza que podemos ir a Él de la manera que sean. A veces no hace falta una oración extensa o que tenga adornitos ahí que a Dios le agraden, ¿no? A veces con un suspiro cuando uno dice Jesús, Él ya sabe todo lo que implica ese Jesús, ¿no? Y todo lo que nosotros estamos sintiendo cuando expresamos eso, ¿no? Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación de Jehová. Esto una vez lo hablábamos acá con los hermanos, ¿no? Y cuando uno lee eso, ¿no? A veces piensa, dice, no, sí, cuando hablamos de otra persona y juzgamos y condenamos, ¿no? Al justo. Pero ¿qué pasa cuando nos condenamos a nosotros mismos, ¿no? Es como dice abominación, que es como estar insultando a Jesús, ¿no? Es como como Él dice, yo pagué todo el precio y vos estás actuando como si yo no lo hubiera pagado todo. Entonces, veamos de que intentemos de meternos en la cabeza de que la condenación, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, ¿no? Le voy a dar el segundo tips que dice, aprender a ver lo que Dios ve. Dice el tercer tips, dice, reciba el perdón completo de Dios. El cuarto es gane la batalla con su mente.
El quinto, sea libre de ocuparse del yo en vez de ocuparnos de Jesús. Muchas veces nos estamos ocupando mucho de nosotros y eso nos hace perder tiempo y nos estresa porque siempre sentimos que no alcanza. Entonces cuando vemos que por Jesús está todo ya saneado el camino, nos empezamos a relajar y empezamos a descansar en Él. El sexto dice, tenga confiada expectativa del bien. Eso me recuerda, ¿no? Todas las cosas ayudan para bien. Si nosotros creemos en esa promesa, dejamos de tener miedo, dejamos de estresarnos y podemos fluir con naturalidad porque sabemos que Él nos va a cuidar siempre, ¿no? Y que Él tiene proyectos de bien y no de mal para nosotros, ¿no? Sus planes son más de lo que podemos imaginar. Y bueno, y el séptimo es descansemos en el amor de nuestro Padre. Así que bueno, esto es lo que yo tenía para compartir con ustedes, con los que están del otro lado, que puedan acercarse al Señor sin miedo, sabiendo que es un Padre amoroso, de que Él tiene cosas hermosas para nosotros y dejando que nos pueda guiar, ¿no? en todo lo que hagamos. Así que yo le doy gracias al Señor por este día, por esta palabra, y le pido que le sea de bendición a ustedes. En el nombre de Jesús, amén.